el escrutinio con el 100%, alcanza ya el 98.36% de escrutaje, 8:35 minutos, pero para analizar esos resultados y otros, saludar, felicitar la participación que tuvo el economista Gabriel Martínez, exministro de Gobierno, candidato a la Asamblea Nacional por Suma Lista 23 en esta contienda. Muy pocos se han acercado a decir gracias al pueblo por haber confiado en ellos. Qué gusto recibirlo, doctor Luis Almeida está con nosotros, Gabriel Muy Martínez. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gran saludo a toda la audiencia de Radio Morena y obviamente, claro, hay que agradecer, fuimos parte de un proceso electoral complejo, un proceso electoral en el cual tuvimos un gran golpe cuando fue bajada, cuando fue destituida la candidatura de Jan Topic y obviamente eso nos evitó que nos pudiéramos recomponer. Se ha polarizado tanto la votación que creo que el 12%, el 13% del electorado se ha terminado dividiendo entre 14 candidatos. El 87% se lo ha llevado las dos tendencias mayoritarias. Y eso obviamente ha puesto una gran complejidad en el caso de la Asamblea. Creo que ahí se amerita discutir muchísimas leyes y muchísimas reformas para que el ciudadano no termine votando obligatoriamente por una plancha. Pero sin duda hay que agradecer y obviamente los medios de comunicación como Morena que siempre nos dieron un espacio y una apertura para poder presentar nuestra propuesta. Sí, definitivamente el daño que le hicieron a la democracia, no dejándolo participar a Jan Topic fue terrible. Yo recuerdo, un buen amigo mío me decía, Lucho, en Guayas Topic salga por cada distrito mínimo 2 legisladores, o sea, se dividían 2 y 2. El grupo del presidente actual, el grupo de la Revolución Ciudadana y Topic podía meter también 2 legisladores. Hoy en día, habiéndolo sacado a Topic, como que se desmoronó eso, y más aún cuando Topic no hizo el seguimiento de la campaña, ¿no? Bueno, claro, él de todas formas hay que entender que la familia de él comenzó a tener una persecución a nivel empresarial, vimos lo que sucedió con el cable submarino, hubo una presión muy fuerte, y eso evitó de que él participe activamente en la campaña. Obviamente creo que hubiera sido otro el panorama y eso debería invitarnos a una reflexión profunda como demócratas, no como políticos, sino como cualquier persona de izquierda o de derecha o de centro que crea en la democracia. Porque lo que sucedió fue que se evitó la participación de un contendor importante dentro de esta lista electoral. Él probablemente cuando estaba en los inicios de esta campaña marcaba entre el 13 y el 15% de arranque, con lo cual tenía asegurado por lo menos un asambleísta en la provincia del Guayas peleando el segundo, como usted lo menciona. Entonces, en el momento en que se lo retira a él de la papeleta con una maniobra política en el Tribunal Contencioso Electoral, cambia el panorama y se permite esta polarización. Pero se utilizó a la justicia electoral para ejecutar esta operación. Y esto es lo que debemos de nosotros criticar en donde usted sea que se pare. Debe de ser criticable porque son actitudes autoritarias. Es lo mismo que mucha gente critica en el señor Maduro. Entonces aquí tenemos un montón de ciudadanos que critican a Maduro por ser autoritario, por ser un déspota y sin embargo que ha tenido las mismas actitudes porque cuando eliminan a María Corina Machado la hacen a través de un tapetazo en el símil del Tribunal Contencioso Electoral que tienen ellos en Venezuela. Entonces, ¿cómo podemos criticar lo que sucede afuera y aprobar lo que sucede adentro de nuestra casa? Eso habla de una gran hipocresía, o de una falta de entendimiento. Entonces, podríamos decir que Maduro se parece a Noboa. Yo creo que ahí hay algunas actitudes autoritarias que son claramente similares, que son actitudes que realmente deberían de preocuparle al ciudadano que va a tomar una decisión próximo abril. Porque los mandatarios, ¿qué uno debe de esperar de un mandatario? Primero que sea un hombre que respete la democracia y que entienda de que la democracia es permitir a sus contendores participar. Es un hombre que respete la libertad de expresión. Hasta el momento creo que el presidente Noboa no ha afectado mayormente los derechos de la libertad de expresión, más allá de que no va a ningún medio de comunicación independiente y solamente se presta para darle entrevista a personas que son completamente identificadas y favorables a su postura política. Lo que vimos ayer en esa entrevista de Pocho Harp, gran amigo,
pero él no es periodista. Él no es un hombre imparcial tampoco. Es conocida su postura contraria a la candidata González, Luisa González. Y la señora Marisol Pons tampoco es periodista, es analista política que tiene tendencias. Entonces, creo que ahí sí hay una gran contradicción del presidente de no ir donde los medios independientes que deben de hacer las preguntas pertinentes. Pero sí vemos un gran desprecio por la Constitución. Y es lo que ha señalado la Corte Constitucional con lo que pasó con la vicepresidenta. Es lo que señaló la Corte Constitucional cuando le dice que no puede promulgar en el registro oficial una ley que fue archivada por la Asamblea. Entonces, cuando vemos ese tipo de comportamientos debemos de cuestionarnos si realmente es un demócrata o si tiene rasgos autoritarios que podrían exacerbarse en un segundo periodo. Entonces significa eso que algún directivo de Suma en este momento ha dicho que van a apoyar a Daniel Noboa. ¿El criterio de ustedes sería el mismo? ¿O ustedes como invitados o qué? Yo no soy afiliado a Suma, primero que nada. Fui un invitado para participar en esta lid por Guillermo Celi, quien se ha manifestado también contrario a este comunicado que hace la directiva de Suma. Hay muchísimos candidatos a la Asamblea que fuimos auspiciados por el movimiento Suma que no estamos de acuerdo con ese comunicado, que no estamos de acuerdo en apoyar a ninguna de las dos tendencias políticas, que manejamos una postura de imparcialidad en este momento y que obviamente rechazamos que se haya hecho de manera inconsulta, por lo menos por una cortesía mínima, más allá de que no somos afiliados, pero por una cortesía mínima con quienes abanderamos el sello de Suma en esta campaña electoral. Sin embargo, no fuimos consultados, no fue socializado, esto salió en un comunicado de manera inesperada totalmente y ha generado un gran rechazo al interior de quienes fuimos parte de esta campaña electoral. Claro, fuimos parte de la campaña electoral, termina la campaña electoral y agradecemos a Suma el espacio, pero si estas son las actitudes que se tienen de tomar decisiones unilaterales, uno no tiene nada que hacer ahí. Porque cuando se imponen, habíamos hablado de que es un movimiento horizontal, en donde se discuten las posturas y las posiciones, y con aquellos que han sido sus candidatos, que han estado defendiendo a esa bandera política. Ni siquiera hubo la consideración de llamarlos y de decirles, oigan, ¿qué opinan de este tema? Entonces, sino que simplemente lanzan un comunicado. Creo que eso habla muy mal de los directivos de Suma, que deciden a lanzar un comunicado y que bueno, y que los otros se allanen. Hay un grupo de candidatos que han rechazado esa postura, lo han hecho público, pero han firmado con el sello de Suma. Yo no soy parte de Suma, yo no puedo firmar con el sello de Suma porque yo fui un invitado. Yo, a nivel personal, he sido muy claro, rechazo ese comunicado y mi postura en este momento es de absoluta imparcialidad y obviamente de ver cómo se desarrolla esta campaña para tomar una postura que realmente sea de beneficio a la ciudadanía. ¿Cuáles son las propuestas? Debemos de pasar simplemente de esta crítica brutal a quién tiene los planes, a quién tiene la capacidad, a quién tiene el equipo para poder arreglar este país que se está descomponiendo de manera acelerada. Oiga, a mí me place hacerle una pregunta. ¿Quién estaría más cerca de Maduro entonces? ¿Noboa o Luisa González? Yo creo que... A Maduro me refiero. A Maduro, evidentemente, el presidente Noboa. Luisa González es una gran incógnita, porque mucha gente critica el correísmo, y yo fui... Ayer me reía porque una señora me pone que usted es correísta, pero eso es no haber ni leído un poquito, ni haber visto mis tweets en los cuales hasta en algún momento tengo hombre justo. No, pero tuvimos hasta bastante roce en un par de ocasiones con el expresidente Correa, porque obviamente yo fui parte del gobierno de Lenín Moreno y él es un crítico profundo de quienes fuimos parte de esa administración. Entonces yo tengo un criterio claro de lo que es el expresidente Correa. Pero la señora González es otra persona. No, y la que teóricamente va a ser la presidenta es la señora González. Y ella ha sido muy clara en manifestar su posición de que la que va a tomar las decisiones es ella. Entonces lo que hay que evaluar aquí no es Correa versus Noboa, es González contra Noboa. Entonces, esa es la decisión, esa es la papeleta que va a tener enfrente el ciudadano. Y nosotros, yo sí creo que una señora como ella ha dado muestras de independencia en su pensamiento, más allá de que obviamente no ha sido tampoco desleal, ha sido consecuente con quien la apoya como es Noboa, Correa. Yo con el correísmo tengo grandes diferencias,
Creo que Correa fue un hombre con rasgos autoritarios, ahí sí una lucha encarnizada contra la libertad de expresión, pero ellos han sido muy claros también, de que no entran con una agenda de persecución. Y creo que ahí hay personas como Raúl Chávez, que pueden dar fe de que hay una moderación en el discurso, que evidentemente deberían de llevarla a la práctica en un ejercicio próximo, si es que así lo decide el pueblo esos son ecuatoriano. signos vitales. Escuchan al economista Gabriel Martínez en una convivencia en democracia. Los límites a los que no se puede dejar de observar. Y saludamos esa participación, porque podemos ser de cualquier tendencia, pero hoy en día se está hablando de casos. Mire cuánto le ha tratado el tema, la lesión que se le pudo haber causado, conculcar derechos, un derecho de participación política al economista Jan Topi. Los efectos. Es que hubiera sido otro el panorama. Entonces, mire, ni siquiera en la época, y no es por comparar, en la época del correísmo, no se evitó la participación de nadie, se permitió la participación. Y claro, había críticas, había también uso del aparato estatal, que es algo que debería debería de llamar profundamente a la reflexión sobre nuestras leyes, porque también había el uso del aparato estatal. Tenemos un canal de televisión que lamentablemente los gobiernos posteriores fallaron en devolverlo al sector privado y que se convierte en una herramienta de comunicación del gobierno de turno, que es TC Televisión. Entonces no es un canal público, es un canal que se vuelve propagandístico del gobierno que esté. Y por eso la gran postura, y supuestamente el gobierno que debió haberlo llevado a cabo, era el gobierno del presidente Lasso. Entonces, cuando no tenemos esta decisión de que la legislación nos permita y de que la sociedad empuje a que la pelea sea más nivelada, entonces vamos a tener abusos de las herramientas del poder. El gobierno de Moreno, del cual yo fui parte, no tuvo candidato a la presidencia de la República. Entonces no hubo a nadie a quien apoyar o digamos que atropellar tampoco. Fue un gobierno que se mantuvo haciendo su trabajo hasta el último día, indistintamente de quién llegara a la presidencia, y haciendo que se respete. La diferencia en ese momento fue amplia cuando ganó Lasso. Entonces, tenemos que buscar legislación, porque en este país lamentablemente no hay ese carácter político para no abusar de los fondos públicos y no abusar del aparato estatal. Debería de pensarse incluso en cómo se obliga, además de la licencia que es obligatoria, pero que han decidido faltar a eso de ahí, de que no haya este tipo de reelecciones. Hay que replantearnos muchísimo cuál debe ser el camino de la democracia para evitar los abusos del poder. Sería injusto de mi parte si no reconozco públicamente el trabajo por la libertad de expresión, por la libre información de parte del gobierno del licenciado Lenín Moreno. Hoy veo una publicación por allí a propósito de los roles del comunicador, de los gremios, sobre cómo se usa Fundamedios. No sé si en uno de los diarios vi, hace una publicación de cómo están llevándose las cosas a nivel de la creación. Una aclaración que hace sobre Fundamedios. Sí, Diario Expreso. Diario Expreso la vi. Por favor, ahí está. Por favor, permítame para exactamente que conozca la ciudadanía. El Carlos Martínez, que es el director de Diario Expreso y el que representa las acciones mayoritarias del periódico, de Granasa, en la que le manda a César Ricaurte una comunicación de Fundamedios respecto a que en una página web que se llama Ecuador Verifica, se hace constar falsamente que Expreso y Extra forman parte de dicha coalición. Esta coalición habría sacado dineros de organismos internacionales, entre ellos la USAID, y están utilizando el nombre de Expreso y Extra, lo cual yo... ¿Valen aclaraciones? No. Es que hay que intentar, y el problema de las redes sociales y el problema de mucho de la comunicación digital, no tradicional, es que publican una gran cantidad de mentiras bajo títulos, bajo membretes, sin ningún tipo de responsabilidad. Cuando usted habla de un medio tradicional, sabe quién está atrás de ese medio tradicional. Cuando uno habla de Morena, sabe que habla del abogado Luis Almeida. Cuando habla de El Universo, sabe que es de los Pérez. Cuando es del Expreso, de los señores Martínez. Entonces hay alguien que se hace responsable de lo que publica, de lo que calla, de lo que comunica, pero mientras tanto hay muchísimos medios de comunicación digitales, portales, que nadie sabe quiénes son sus dueños,
que nadie sabe quiénes son los que están atrás dando la cara y a quién se lo podría incluso hasta demandar por una mala publicación realizada. Entonces, lamentablemente, esto de aquí no se trata de prohibir estos medios. Se trata de que la gente tenga la educación y la capacidad de discernir y la capacidad de darse cuenta para entender qué es una fake news y qué es una noticia verdadera y de cómo contrasto cuando llega algo falso a mi teléfono celular, por WhatsApp, por cualquier vía, poder contrastarlo en los medios tradicionales que tienen una responsabilidad legal frente a lo que publican. Entonces, debe de haber un conocimiento, un entendimiento por parte de la ciudadanía, para que sea el ciudadano el que sepa que si le sirven una noticia falsa, la pueda despreciar rápidamente. Pero para eso, los medios de comunicación formales, aquellos que sí tienen alguien que tenga algo que perder cuando publica, así sea prestigio, así sea la posibilidad de una riña legal, aquel que tiene algo que perder tiene que trabajar también en la concientización del ciudadano, para que ese ciudadano sea más informado, sea más capaz. Vea lo que pasa ahorita. Tenemos una asamblea que está dividida en dos y que con 6 votos, cualquiera de los dos partidos podría ser, entre 6 y 7 votos, cualquiera de los dos puede alcanzar una mayoría absoluta para pasar la ley que sea. Hemos regresado a la planadora. Los 77 ¿ya? Podrían llegar. Y vea, cuando llega, y yo le voy a, me atrevo a decirle algo, y hasta podemos apostar sobre eso. El que gane la presidencia de la República va a tener mayoría en la Asamblea, porque va a sacar 10 votos de donde sea, los va a sacar. Los compra, los va a comprar, los va a conseguir. Entonces, usted va a tener, lamentablemente, si gana la señora González, ella va a tener mayoría, seguirán los asambleístas de ADN. Y si gana el señor Noboa, va a pasar lo mismo. Eso va a suceder, es inevitable. Y lamentablemente por la composición, equilibrio de poderes, por la composición actual, vamos a tener una asamblea totalmente obsecuente al poder del Ejecutivo. Y eso es lo peor que le puede pasar al ciudadano, porque mañana cuando quieran pasar una ley que sea contraproducente con los ciudadanos, o contra un sector, sí, contra un gremio, mañana decir, bueno, revivamos la ley de comunicación, y tendrán los votos para hacerlo. Entonces, no va a haber voces disidentes, va a haber voces obedientes. Gran problema el diseño de cómo votamos y gran llamado de atención a quienes hacemos política en nuestra capacidad de persuasión. Puede haber efectos nocivos para una gobernabilidad que no esté dentro de esa agenda. O sea, va a haber males. Va a haber gobernabilidad, pero para una gobernabilidad probablemente nefasta, porque vamos a tener una asamblea que le apruebe todo al Ejecutivo, cuando el diseño de la democracia es justamente el sistema de pesos y contrapesos. Entonces, ¿quién detiene el poder del Ejecutivo si no es la Asamblea? ¿No es verdad? ¿Quién detiene al presidente cuando quiere hacer un acto que sea de perjuicio contra el ciudadano? La Asamblea. Entonces, ¿quién puede cuestionar mañana a los ministros? Mañana ningún ministro será sujeto de juicio político, porque primero no van a haber los votos. Segundo, si tiene mayoría, no va a haber quien plantee un juicio político. ¿Quién va a fiscalizar? ¿Quién va a fiscalizar? O sea, el pueblo quedaría indefenso, en indefensión. Vea, si se lo digo por experiencia, sí, normalmente los asambleístas del mismo partido no fiscalizan a los ministros de gobierno. Entonces, si usted tiene una mayoría amplia, va a ser difícil desde conseguir la firma del trámite, quiénes se llevarán las comisiones. Entonces, es muy grave lo que ha pasado. Para mí en la asamblea no creo que hay no es una asamblea en la que uno diga hay nombres de gente independiente, hay uno que otro asambleísta digamos respetable, pero ciertamente ninguno es defensor o con un contradictor, digamos, coherente de cualquiera de las dos posturas. Economista Gabriel Martínez, 100 votos se necesitan para el juicio político, por ejemplo, y ninguna de las dos bancadas más votadas tendrá ese número de votos. ¿Alcanzará? ¿Cómo harán? ¿No habrán juicios políticos en la próxima Asamblea Nacional? Yo no creo que va a haber juicios políticos, creo que o si se plantean juicios políticos no llegarán nunca a tener una sanción, a menos que sea algo demasiado... En otras palabras, el Ejecutivo hará lo que le dé la gana. El Ejecutivo podrá, el que gane el Ejecutivo va a tener una carta blanca y un poder, creo que solamente comparable con lo que tuvo Correa en sus primeros años de gestión, en los cuales tenía el Ejecutivo y tenía una asamblea que aprobaba lo que deseaba, lo que él planteaba. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado.
ahí probablemente la postura ciudadana. Acuérdense cuando quiso pasar esta famosa ley de herencias, que castigaba durísimamente a la gente que dejaba una herencia. Y la única razón por la que no pasa fue por las movilizaciones masivas de los ciudadanos en contra de esa ley. Entonces, cuando te tiene una asamblea cooptada, la única forma de resistir a los abusos será la movilización ciudadana y el liderazgo ciudadano. Entonces, habrá que ver cómo termina esta historia y qué plantean, y que dentro de esos planteamientos realmente haya capacidad de creerles a quienes plantean, porque también nos han mentido mucho y creo que eso es algo que ha molestado profundamente al ciudadano. Ojalá tengamos una elección que sea de propuestas y no de ofensas, porque tal cual parece que va a empezar, se va a exacerbar aquí el odio de quién es peor, no quién es mejor, sino quién es peor. Y eso es terrible para la democracia, lo que podríamos vivir. 8 de la mañana con 56 minutos. Usted ha dejado claro que no votará por Daniel Noboa. Ha sido muy crítico con él. Yo he dicho que no tengo postura ni por el un partido ni por el otro partido. Mi postura en este momento particular, que han pasado 2 días de la votación, 3 días de la votación, mi postura personal es que no tenemos partido. Nosotros estamos en este momento imparciales, observantes de cuál va a ser las propuestas, cuál va a ser la postura, qué es lo que... Yo creo que el debate va a ser muy importante para las decisiones. No descarta con ninguno de los dos en todo caso. A ver, no, con Noboa nosotros por un tema particular de lo que sucedió con el candidato Topic no podríamos estar. Particularmente lo digo yo. Eso no significa que apoye a la señora González. O sea, aquí la opción del votar nulo... O sea, no sumarían a Noboa a ustedes. Es una opción bastante... Por lo de Topic. Para mí particularmente, no sé lo que hagan otros candidatos, yo no voy a hablar a título de colectivo, yo voy a hablar a título personal. Para mí hay cosas con las que no estoy de acuerdo, y creo que ha habido muy poca recordación sobre eso. Lo que no significa es que por criticar aquí, lamentablemente tenemos una postura de que si no estoy con el uno, estoy con el otro. O por aquí generar una opinión. Aquí hay una posibilidad de votar nulo, que sigue siendo respetable. Entonces aquí la gente, no es que le haces un daño al país, ¿según quién? Según tú, según quién. Entonces, uno tiene que votar por convicción y con esperanza. Uno tiene que votar por lo que ha podido observar, en el pasado reciente. Esas actitudes, y mientras no haya una reflexión sobre esas actitudes, si usted no vea un ministerio o ministros y no vea un presidente que esté dispuesto a recular sobre ciertas posiciones, entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, yo en este momento mi postura particular es rechazo el comunicado de Suma, no soy parte del comunicado de Suma y no soy afiliado a Suma. Fui invitado y agradezco la oportunidad que me dieron de participar con mucha consideración a Guillermo Cel y a Mauricio Rodas. Pero de ahí, que ellos hayan tomado esa decisión me parece terriblemente abusiva y terriblemente despectiva con los candidatos a la Asamblea, porque ni siquiera fuimos informados aquellos que nos esforzamos mucho por posicionar a Suma dentro de un partido. Ya, pero dentro Mauricio de Rodas es el director, Rodas. el dueño del partido. Mauricio Rodas es, claro, ellos tienen una directiva nacional, parte de la directiva nacional es Guillermo Celi, pero él no está en mayoría. Esta ha sido una decisión que ha tomado la mayoría de la directiva nacional, como ellos la tienen conformada, que tiene la familia Rodas, tiene, digamos que una mayoría en ese directorio, en esa comitiva. Pero hay que reflexionar bien el voto. Yo creo que ahorita todavía es muy temprano. Hay que esperar que pase un poco el tiempo y que nos permita también observar con menos apasionamiento cuáles van a ser las posturas y las ofertas de cada candidato. Eso hay que ser prudente porque también no podemos tampoco olvidar ni pretender decir de que durante el correísmo no hubo abusos. En eso hay que ser muy claro y hay que esperar que la señora González, ¿cuál es la postura de ella? Ella ya ha dicho que no va a perseguir. Ok, ¿qué más va a hacer para sacar adelante a este país si va a haber un gran gobierno de coalición? Me parece muy bien, por ejemplo, que haya invitado hasta la señora Andrea González a hablar. Señora que fue muy
dura con ella, con sí. ella. O sea, y usted cuando a usted lo insultan o lo tratan peyorativamente, es muy difícil que usted devuelva eso con gallardía, ¿no? De decirle, yo te invito a No, pero ahí conversar. se le ve el buen corazón. Pero a ella ha hecho la invitación. Y la señora González, Andrea, simplemente cerró la puerta. Lo cual en política revela, creo que, poca madurez. Revela poca madurez, porque en política, si uno está por un objetivo mayor, que es el beneficio y el bienestar de los ciudadanos, entonces tiene que aprender a sentarse con los diferentes actores, más aún con aquellos que tienen un apoyo tan importante como el 44% de la votación. Es ridículo decir, no me siento con esta gente. Eso es ser hasta incluso un poco arrogante. O sea, prevalece el pensamiento individual, pero también hay que mirar el colectivo. Es lo En- primero. en democracia. El colectivo, por supuesto. Si uno es representante, si uno es representante, si mañana a mí me dicen, la señora González está dispuesto, o el bloque de asambleístas de la Revolución Ciudadana está dispuesto a recoger parte de mis propuestas legislativas. Lógico. Enhorabuena, pues, porque entonces yo diría, mis propuestas, que tal vez yo no las puedo llevar, pero va a haber gente que las pueda llevar. Entonces, si hay esa apertura para decirle, a ver, ¿cómo llevamos las propuestas que tú planteaste hacia una asamblea, a pesar de que no haber llegado? Entonces yo me sentiría... Halagado primero. Me sentiría halagado, pero más que nada satisfecho de que esas propuestas que se hicieron pensando en mejorar la vida del ciudadano, alguien las va a recoger. Y no simplemente dicen el apoyo por el apoyo. Aquí nosotros hemos tenido propuestas bastante importantes. Así es. El tema del financiamiento del BIES para obra pública, el tema de la educación técnica desde la secundaria, el tema de las reformas al COIP sobre los asuntos administrativos de salud, que tenemos tantos problemas. Entonces, si nosotros vemos que hay apertura para recoger eso, nosotros diremos, esta gente no está pensando solamente en ellos, está pensando En el país. en el país. Y eso creo que va a marcar una gran diferencia, y por eso tiene que haber la apertura de sentarse con todos a hablar. Esperemos que lleguen todos esos momentos que demanda la sociedad ecuatoriana al escuchar al ex candidato a la Asamblea, al ex ministro de Gobierno, el economista Gabriel Martínez Castro, aquí en Radio Morena. Le decimos a nuestros oyentes, gracias por sintonizarnos. Gracias por venir también usted, economista Gabriel Muchas Martínez. gracias por recibirme realmente. No deje de venir. No, aquí